qué me dicen antes de empezar. Si con los mismos jefes que han tenido, le falta algo de conocer, si tienen algún problema. ¿Alguien me puede comentar algo? No, pero que no tuvimos ninguna duda. Fueron bastante claros los profes. Bueno. Hay alguien que pone que no me puede escuchar, pero ¿me escuchan? ¿Sí? Sí, profe, bien. Bueno, Muy bien. Sí, profe. vamos a hacer presentación en pantalla. Profe, una pregunta Sí, sobre los pilares. El profe hoy en la clase nos dijo que eran 6 en total y que íbamos a hacer anterior y posterior. Son 3 sí. de cada uno, digamos. Como 3 cada uno, no entiendo. O sea, 3 anteriores y 3 posteriores. ¿O cómo sería? No, eso lo va a ver con cada jefe de ustedes, entonces van a dejar de ver eso. ¿Ah? Pero generalmente hay que, como mínimo, 2 y 2. Se puede hacer uno más de cada uno. Puede ser 3 y 3, pero puede ser 4 anteriores y 2 posteriores. Eso va a depender de cada uno y el jefe. Ah, ¿Sí? bien. Gracias, profe. Entonces va a determinar si a usted le pareció que lo talló muy bien el sector anterior, entonces le va a decir que talle más el sector posterior, bueno, esas cosas. Pero lo que yo quiero que quede bien claro que tienen que hacer la parte preclínica, eso es lo más importante, que quede claro, la parte preclínica con diente natural a hacer el conducto, hacer los provisorios en los dientes tallados, tanto para corona como para puente, ¿sí? En la arcada que van a traer ustedes. Y después de eso, ya tener el paciente presentado, más los 2 parciales que tienen que aprobar para pasar a la otra instancia que va a ser después de las vacaciones. Eso tiene que ser a fines de junio. ¿Sí? A fines de junio tienen que tener toda esa alternativa para pasar a agosto, que va a ser la otra instancia, y luego, posteriormente, después rendir la materia toda a fin de año. Eso es lo que tiene que quedar bien en claro. Si no pasan a agosto, es libre. Si no, siguen regular. Pero de acuerdo a las condiciones previas que mínimo a pasar a la segunda etapa, que sería en agosto. ¿Sí? Profe, ¿la fecha de los parciales se sabe? Sí, se sabe, lo tiene la doctora Cabanilla, cualquier cosa le preguntan a ella. ¿Saben quién es la doctora Cabanilla, no? Sí. A ver, no sé si tengo... ¿Se ve ahí? Sí, profe. Ah, bueno. La fecha de los parciales ya se sabe, yo creo que es a fines de mayo y luego la última a fines de junio. Será 20 de mayo por ahí, o 22 de mayo, no me acuerdo si qué día cae el lunes, y después va a ser la última semana de junio, de lo que obligadamente tiene que haber un recuperatorio que va a ser después del segundo parcial. ¿Estamos? Bueno, el otro día cuando dimos la clase presencial, habíamos hablado en un panorama todo general, donde no solo yo mostré una parte general de lo que íbamos a hacer, sino que también el doctor Federico Sosa, que había presentado también la parte de preparación dental. Yo les había dicho, ahora les voy a dar una parte de lo que tienen que hacer inicialmente en la presentación de búsqueda de paciente. ¿Qué significa? Que tienen que encontrar un paciente como base para empezar a hacer una reconstrucción coronaria o reconstrucción del muñón con tratamiento de conducto, ¿sí? Que es lo principal, y luego reconstruir este elemento para posteriormente si hace o no hace falta hacerle un perno muñón. Yo le dije que hay 3 situaciones que se consideran hoy en día para reconstruir esos elementos dentarios. Uno es favorable, otro es aceptable y otro es desfavorable. Yo le di como razonamiento y que lo vamos a ir viendo durante el transcurso del año,
que lo desfavorable hoy en día es un procedimiento que va a determinar el clínico, que van a hacer ustedes, odontólogos, el criterio clínico que tienen que tener. Lo ideal es que sea favorable o aceptable, del cual indica que tiene que tener un remanente coronario. Cuando no hay un remanente coronario, prácticamente casi el 90% de estos elementos dentarios van a la extracción, de lo cual hoy tenemos un procedimiento que no lo teníamos, pero ya hace mucho tiempo, ya la implantología lleva 40 años de evidencia. Por lo tanto, hoy ya sabemos la evidencia de lo que es hacer una extracción y colocar un implante. Así que lo ideal es colocar, en este porcentaje, es colocar un elemento accesorio que sería reemplazo de la raíz, que sería a través de un implante, para luego hacer un perno, una reconstrucción a perno, o un perno para ese implante y luego la corona, que es otro procedimiento que lo vamos a ver muy superficialmente. Lo que vamos a ver más detalladamente va a ser la reconstrucción sobre el elemento dental. Entonces, como yo le decía, en la cuestión desfavorable prácticamente lo estamos tratando porque ha habido muchos fracasos sobre esto. Por eso se habla de una indicación desfavorable. ¿Por qué? Porque la bibliografía ya nos ha demostrado que cuando tenemos que reconstruir a través de un muñón, ¿sí?, siguiendo todos los conceptos que le dije la otra vez, que una palabra es fundamental, que es el ferrule, se ha demostrado que la reconstrucción de un elemento tratado endodónticamente, sin poste, sigue siendo lo más favorable posible. Si ustedes ven, dentro de lo cual, si le utilizamos uno de los elementos biomecánicos, el ferrule. Si no hay ferrule, no es desfavorable. Cuando hay ferrule, lo ideal es que no coloquemos elementos de poste, digamos, o un perno pila. Entonces, por lo tanto, hoy la mayoría de la evidencia científica habla de que lo ideal es reconstruir ese diente sin poste y sin núcleo, ¿sí? Y sin corona sería lo ideal, lógico, ¿sí? Pero si tenemos que reconstruir esa parte coronaria, lo ideal es hacerlo sin poste, ¿sí? Pero tenemos que tener requisitos, como yo le dije, en la primera foto, como veíamos, que sea el muñón favorable en lo posible o intermedio, ¿estamos? Por lo tanto, lo ideal es esto, de lo que se está hablando en la bibliografía. Pero ahora vamos a hablar cómo hacemos cuando tenemos esa parte intermedia. Ya le dije cuando es favorable, cuando el muñón está prácticamente entero, y de lo cual lo lógico es no colocar poste, no colocar un perno muñón. Lo ideal es reconstruir ese remanente o ese acceso endodóntico. Pero cuando tenemos que reconstruir, cuando hay un remanente coronal que dijimos como mínimo de 2 milímetros, nosotros vamos a reconstruir ese muñón a través de postes. Y hoy los postes que vamos a usar, en un 99%, ya está evidentemente demostrado que tenemos que usar estos postes orgánicos, que ya vamos a ver la clasificación. Y de lo cual estos postes orgánicos son translúcidos, hoy el 99%. ¿Por qué? Porque va a permitir el paso de la luz, porque vamos a utilizar segmentos autoadhesivos o duales, ¿sí? Y luego vienen algunos postes, como en este caso, que vienen accesorios, que son más opacos, si ven ahí, que son más pequeños que el poste principal. ¿Por qué? Porque la anatomía del conducto nunca es de una sola forma. Hay varias formas de conducto, ustedes han estudiado ya en endodoncia, que de acuerdo a la conformación anatómica coronaria del diente, tenemos como mínimo 3 formas de ese conducto, ¿sí? Entonces, como esto es estándar, estos póster, vamos a seleccionar un póster lo que se asemeje lo más posible a esa anatomía radicular o del conducto, y luego podemos agregarle algún accesorio para cubrir la parte faltante, ¿sí? Entonces ustedes van a ver que se ha hecho un pretallado, que se llama, una preparación previa,
¿sí? Que es como si insinuar un hombro, ¿sí? Esto es para darle como un vistazo general a lo que tienen que hacer, ¿sí? Después vamos a hacer todos los procedimientos que nosotros tenemos que conocer, no solamente de adaptación, que es adaptar el conducto y cementarlo a los pernos, estos que hemos seleccionado, y una vez que lo hemos adaptado, lo hemos cementado, vamos a empezar a reconstruir nuestro muñón coronario, ¿sí? Ese muñón coronario vamos a hacerlo a través también de la parte, digamos, adhesiva, ¿sí? Que ya lo vamos a ver en más detalle. Acá lo básico adhesivo, que ya lo conocen de operatorio, es utilizar ácidos, en este caso ácido fosfórico, porque estamos tratando remanente dentario, igual que el orgánico, ¿sí? Vamos a utilizar otro tipo de ácido cuando vamos a usar cerámica, esto no es cerámica. El ortofosfórico generalmente se deja 10 segundos, vamos a tratar tanto para la cementación de los postes como para la reconstrucción del muñón. En este caso estamos reconstruyendo el muñón, ¿sí? Y luego vamos a utilizar este tipo de resina, como ya les mostré la otra vez en un video, hay resinas que vienen para la cementación y para la reconstrucción de muñón. O podemos usar resina para cementar los pernos o los postes y luego utilizar otro tipo de resina que son más reforzadas para reconstruir los muñones. Entonces, una vez que reconstruimos ese muñón, dándole la conformación anatómica que queremos, ¿sí? Vamos a fotopolimerizar, generalmente son fotoactivos estas resinas, que son con agregados de refuerzo cerámico, la mayoría de estos, que vienen para core es muñón. Por lo tanto, una vez que reconstruimos, vamos a eliminar en este caso el aislamiento absoluto, porque ya hemos terminado la parte adhesiva y todo el protocolo de lo que es de cementación y de reconstrucción. Por lo tanto, vamos a empezar a preparar o terminar de preparar este elemento dentario para recibir como primera instancia un provisorio. Ese provisorio es el que le va a dar la anatomía que perdió el diente inicial, que sería la copia de lo que ustedes programaron digitalmente o analógicamente con el entero de diagnóstico. Y también para que nuestro tejido periodontal empiece a sanar definitivamente, ¿sí? No vamos a tomar impresión en este caso, vamos a realizar hasta que tenga salud periodontal, que es lo que debe tener ese elemento dentro. Ya vimos esto, y vamos a ver otro caso más detallado, de lo cual un lateral, ustedes vean, tiene un remanente de 2 milímetros, un tratamiento de conducto que es adecuado, con una condensación lateral, un cierre adecuado a nivel apical, y ningún proceso a nivel de todo el estado periodontal que tiene o del ligamento periodontal y hueso. Entonces, una vez que ya determinamos que este diente está estable, está sano, que tiene un tratamiento adecuado, en este caso endodóntico, vamos al procedimiento de reconstrucción coronaria, ¿sí? Tiene una obturación provisional, ¿sí? Vamos a hacer el aislamiento absoluto. Esto es como generalmente el especialista nos va a enviar. Lo ideal que el especialista, si hacen endodoncia, y el que va a hacer especialidad de endodoncia lo tiene que saber, lo ideal es que el especialista lo haga a la preparación del conducto, porque ellos son los que saben de los milímetros, los diámetros y toda la anatomía que tienen los conductos. Una vez que vamos a reconocer, si usted es la que va a hacer la reconstrucción, ya sabe la cantidad de remanente que nos queda y qué longitud de conducto queda. Entonces, en la radiografía vamos a medir la longitud, de lo cual si tenemos que reconstruir a través de un perno muñón, vamos a medir la longitud que generalmente, si vamos a ver anteriormente, ya vamos a ver detalladamente sobre eso la próxima vez, donde vamos a ver que vamos a ocupar parte de este conducto, prácticamente dejando un cierre de mínimo entre 5 y 7 milímetros apical, ¿sí? De sellado de esa gutta percha. Entonces, una vez que preparamos este conducto
hemos eliminado la pasta provisoria que nos dio el endodoncista y vamos a ver el sellado del conducto sobre eso. Una vez que tenemos esto, como yo le dije, todos los avíos de pernos o de reconstrucción a través de pernos orgánicos vienen con su ensanchador. Antiguamente hacíamos con dos tipos de ensanchadores, que uno era este que ven acá, la Gates, que la deben conocer por endodoncia, o la Largo de Mailleffer. Generalmente esos ensanchadores que vienen estándar, vienen de pequeño a más grande, a large, de lo cual la diferencia entre el Gates y el Mailleffer es la longitud del filo. La Gates tiene solamente filo a través de la parte apical, y la largo, como la palabra dice, el Mailleffer tiene prácticamente todo el tallo, el filo para ir eliminando la gutta percha. Entonces, pero esto lo vamos a utilizar únicamente para la entrada del conducto, nada más. Una vez que ya tenemos la entrada del conducto, vean que estos ensanchadores, tanto de Gates como de Mailleffer, tienen la punta inactiva, si la ven ahí. Entonces, el próximo paso es seleccionar el ensanchador que pretendemos usar de acuerdo al poste que hemos seleccionado. Si vamos a hacer un lateral, vamos a seleccionar el poste más pequeño y con ese ensanchador es el que vamos a preparar el conducto, porque va a ser del mismo diámetro que el perno, del perno que vamos a utilizar. Y ustedes vean que estos ensanchadores ya vienen milimetrados, vienen con rayas. ¿Sí? Es lo mismo que venimos haciendo en implantología cuando preparamos el hueso. Viene de acuerdo al milimetraje del labio o del implante o del perno que vamos a utilizar. Entonces, acá puede tener 6 milímetros, acá 10 milímetros, acá 15 milímetros. A diferencia de los otros ensanchadores que le poníamos un tope de goma. Pero ese tope de goma se va moviendo. Así que no es tan preciso como son este tipo de ensanchadores. Entonces, este es muy parecido a estos ensanchadores que vienen al largo de Mailleffer, como le digo. La parte activa es más larga, es casi todo el tallo. Y además vienen milimetrados. Entonces, en este caso que vamos a usar un Parapos, que es una de las marcas, hay muchas marcas, ¿sí? Vamos a utilizar este perno y una vez que hemos preparado el conducto, como ya dijimos, tenemos que dejar un cierre de 5 a 7 milímetros de cierre de la gutta percha. Vamos a colocar el perno dentro del conducto. Y va a entrar perfectamente, porque es el mismo diámetro del ensanchador que hemos preparado. Entonces, por lo tanto, nos da la garantía que va a tener la mejor adaptación posible. Si hace falta colocar algún perno accesorio, como veíamos en el caso anterior, se coloca. Hay muchas veces que no hace falta, pero la mayoría de las veces sí. ¿Sí? Entonces, vamos a ver la prueba del conducto, del poste, en la boca. Ahí tenemos el avío, en este caso, ¿ve? Que vienen 4 formas, con 4 ensanchadores, vienen del más delgado al más ancho, digamos, el más grueso de los pernos. Entonces, de acuerdo, y vienen de distintos colores. Si ustedes ven, tiene una gomita con un color. Esa gomita es lo que nos indica el tamaño del poste. Si ustedes ven ahí, el poste tiene 4,5 de diámetro, o 0,45, 0,50, 0,55 y 0,60. Entonces, y viene con una tablita transparente para que usted mida la longitud, que vienen todos los avíos para medir la longitud a transparencia de la radiografía periférica. Además, vienen en muchos otros avíos para reconstruir el muñón. Y vienen de distintas formas. Vienen para laterales, centrales y caninos, especialmente, y premolares. ¿Sí? Y también se le agrega a nivel de molar. Así que usted va a seleccionar, si usted tiene un lateral, va a seleccionar este, digamos, puede ser el número 4, donde tiene una boca de chimenea en la parte superior, para que usted pueda inyectar el biomateria o el material de resina para que vaya dándole la forma del muñón que usted está buscando. Y hacemos todo el procedimiento adhesivo, como tiene que ser, para el cementado y luego para el
el agregado del mundo. Siempre utilizando ácidos, en este caso el clásico ácido que se utiliza para hacer preparación del sustrato tanto en esmalte como en dentina. Luego acondicionamos el conducto, ¿sí? O la estructura adamantina y dentinaria, en este caso con un adhesivo de doble, ¿sí? Hoy tenemos muchísima clase de adhesivos de sexta, séptima, quinta, lo que sea, ¿sí? Universales, así que de acuerdo a eso, ustedes lo van a utilizar de acuerdo a lo que dice el fabricante. Vamos a secar con una boca apenas, con un exceso, soplando con la jeringa triple, pero muy poquito para remover el exceso, y lo ideal es removerlo a través, o esparcirlo a través de cono de papel, ¿sí? En el conducto, siempre. Y luego vamos a la preparación, como les decía, este es un cemento que lo podemos usar como cemento y también usarlo como muñón, ¿sí? En este caso estamos usando el cemento únicamente, que viene en dos partes, se mezclan y se utiliza en este caso. Hay autores que hablan que también podemos grabar estos pernos para darle mayor infiltración de las partículas de la resina fluida y darle mayor micro retención, ¿sí? Ahí tenemos el cemento y vamos a introducir el cemento dentro del conducto, ¿sí? Dándole entrada y salida para eliminar todo lo que sea burbuja o burbuja de aire y para que el cemento vaya esparcido durante todas las paredes del conducto. Una vez que tenemos ya cementado el perno, vamos a utilizar, en este caso, vamos a usar una resina para muñón, como ven ahí, core, ¿sí? Que viene de distintos colores. Este es una automezclante, la mayoría son automezclantes. Hoy vienen, como ya les dije, pueden venir separados o vienen en un solo jeringa. En este caso estamos utilizando dos jeringas, ¿sí? Una de cementado y otra para reconstruir el muñón. Esto va variando, ustedes van a ir viendo mucho en el mercado, esto va cambiando permanentemente, y luego vamos colocando el material de resina para el muñón en el elemento dentario, y luego incorporarlo dentro de este que son formadores de muñón, o son matrices formadores de muñón, ¿sí? Como un coayudante, pueden no hacerla con esta matriz tampoco, ¿sí? Ahí se está colocando la matriz y vamos a eliminar todo el exceso, ¿sí? Una vez que eliminamos el exceso, ahí tenemos ya conformado el muñón. Una vez ya polimerizado. Como les puedo decir que es fotopolimerizado. Una vez que ya tenemos ya esta forma, ¿qué hacemos? Vamos a darle la conformación del elemento. Acá tenemos en forma bruta, digamos, antes de el preparado definitivo. Generalmente uno de los protocolos de preparación de dientes es colocar un hilo, no triple cero, sino un hilo cero, ¿sí? Que es para separar el tejido gingival, porque estamos hablando que el tejido periodontal de soporte del diente, cuando lo vamos a reconstruir, tiene que estar sano, no tiene que estar enfermo cuando vamos a reconstruirlo. Entonces, este hilo nos va a facilitar separar el surco gingival y no dañar en lo posible el margen gingival, ¿sí? Entonces vamos a colocar el hilo y luego preparamos el muñón. Este es un caso más bien viejo, de lo cual en esa época venían las resinas en color muy opaco, para que podamos identificar lo que es el color del diente con el color del material. Pero eso, la verdad, no tiene tanta importancia. Y lógico que previamente ya tenemos nuestro modelo analógico, que es lo que van a hacer ustedes, ¿sí? Pero también se puede hacer un modelo digital, pero en ustedes van a hacer un modelo analógico donde previamente ya tienen el provisorio prehecho, ¿sí? Que es un encerado, eso ya lo tienen que tener. Cuando ustedes van allá a reconstruir el diente, tienen que sí o sí poner un provisorio.
Y ese provisorio lo tienen que tener previamente hecho en un material que sea resistente, ¿sí? De una biomaterial que sería una resina para provisorio. No hacerlo en ese momento, no sería el ideal. Siempre lo mejor es hacerlo previamente con la conformación de los espacios, de los ajustes. Este provisorio, posteriormente, lo vamos a hacer a ojo, o el mismo técnico lo hace a ojo, prepara un pilar en ese modelo y va a hacer el provisorio. ¿Sí? Que hay muchas técnicas que ya lo vamos a ver cómo realiza el provisorio. Y sobre ese provisorio lo vamos a rebasar. ¿Qué significa? Que lo vamos a ajustar en boca. Porque esto está hecho a ojo. ¿Sí? Entonces, el elemento como estaba previamente, y cómo estaba sin reconstruir con el tratamiento de conducto, con el sellado del endodoncista de la parte de la cámara pulpar, y luego la reconstrucción con el perno muñón y el muñón reconstruido, de lo cual posteriormente, una vez preparado, en una parte inicial, se le va a rebasar el provisorio para que nuestros tejidos se reacomoden a esto, veamos la conformación previa a lo que vamos a realizar definitivamente, y una vez que vemos que está todo en orden, vamos a tomar la impresión definitiva para hacer la corona definitiva, que puede ser, en estos casos anteriores, siempre va a ser cerámica. ¿Sí? Entonces, posteriormente a todo esto que vamos a hacer la corona, ¿sí? Que generalmente esto se le puede llamar blindaje inmediato coronario, que es proteger el remanente dental de fracturas e infecciones, recompone la estructura dental perdida y mantener o volverle a devolver lo que va a ser la función y la estética, ¿sí? Especialmente en un sector anterosuperior, de lo cual nos va a dar una previsibilidad a largo tiempo. Eso es lo que queremos buscar en este tipo de reconstrucciones, es devolverlo al diente que ha estado con problemas, que ha tenido problemas de distinta índole, fractura, infección, que puede ser caries, y de lo cual le tenemos que devolver lo que el diente era en un principio. Por eso, por lo tanto, nosotros vamos a tener este muñón. Esta es una foto vieja y ustedes van a ver, es metal, ya prácticamente, como yo les dije, hace mucho tiempo que ya no hacemos esto, ¿sí? Lo vamos a pasar para devolverle en un estado a ese diente que estaba, había perdido la forma y había perdido la función, para devolverle posteriormente la forma y función. Los parámetros fundamentales que vamos a usar, como yo le dije, va a ser la retención y forma de resistencia, el efecto Ferrule, el respeto del ancho biológico, que es todo esto que ven acá, el margen. Esto es respetar la biología de lo que es el diente. El perfil de emergencia, que es todo esto. Todo este ribete de encía es el perfil de emergencia, que esto lo van a aprender muy bien cuando hablemos o cuando empiecen a estudiar implantología, que es fundamental. Y esto es toda la base que ustedes tienen que saber para hacer posteriormente otras cosas. Y los márgenes, ¿no? Que sería la anatomía. Yo les di algunos elementos que nosotros tenemos que conocer como base, que es la oclusión y la anatomía. Y eso es lo que lleva a que hagamos una buena prótesis. Por lo tanto, todo esto lo vamos a aplicar en los resultados. Tenemos que ver los resultados y la sobrevida que vemos. Acá les estoy mostrando de lo que hoy viene hablando de revisiones sistemáticas, que es la evidencia científica más importante que hay en el mundo. Y ustedes tienen que ver ver si un biomaterial o una técnica o un protocolo funciona. Ustedes tienen que observar y en los journals principales de la especialidad las revisiones sistemáticas. Entonces, en todas las revisiones sistemáticas hoy se habla de que las coronas metalocerámicas, como las coronas totalmente de cerámica, simples, que son unitarias, tienen a 5 años como mínimo,
98 y 97, que es un valor altísimo, altísimo. Y en implante pasa lo mismo. Baja un poquito en las coronas totalmente cerámicas, que es un 93%, pero así mismo es muy bueno. Llegar al 90% es muy bueno cuando se habla de sobrevida como mínimo de 5 años. Por lo tanto, deben haber escuchado una palabra que se llama biomimética, ¿sí? Y dentro de ese concepto biomimético, el concepto, uno de los conceptos más importantes es esto: preservación y conservación de tejido. Así que hoy estamos total, y esto lo deben haber escuchado en operatorio mucho, que cada vez conservamos más tejido, ¿sí? Y uno dice en prótesis, no, en prótesis se destruye, no, estamos recuperando lo que se perdió a través de algún proceso. Estamos recuperando, siguiendo todos los procesos de odontología mínimamente invasiva y de conservación de tejido. Por eso es el concepto no post, no post y no corona. Eso sería lo ideal. Pero cuando ya hay destrucción, nosotros tenemos que devolverle eso, pero con la mínima, con la mayor conservación posible, ¿sí? Por eso yo les decía que tenemos que reducir el estrés, y hoy lo reducimos con esta técnica que le acabo de decir, no colocando metales dentro de un conducto, que es como un espacio cerrado, de lo cual usted le va a producir un estrés sobreactuado, ¿sí? Entonces tenemos que colocar un biomaterial que sea lo más parecido al elemento dentario, en este caso la biomecánica dentinaria. Y estos biomateriales que le estamos viendo, resinas y estos pernos de fibra, de vidrio, son lo más parecido a la biomecánica dentinaria. Y luego aumentar la fuerza adhesiva. Hoy los procesos adhesivos son de mayor excelencia a lo que veíamos ya hace 50 años. Por lo tanto, la utilización de un biomaterial que sea adecuado y utilizar protocolos que sean adecuados para maximizar la fuerza adhesiva. Entonces, todo esto vamos a seguir protocolos para la preparación de ese muño, que es fundamental. Esto es como un resumen básico de lo que nosotros tenemos que tener en cuenta para realizar una preparación dentaria, que lo vamos a ver en detalle más adelante con todos los procedimientos de preparación que vamos a hablar en los teóricos. Yo le voy a mostrar un video ahora rápido, ¿no? A ver si se puede ver. Con distintos procedimientos de preparación. En este caso, en un diente que ya está reconstruido, si ustedes ven, tiene suficiente remanente coronario, es un elemento favorable, de lo cual no necesita poste, ¿sí? Pero esto es a propósito para ver las técnicas de tallado que vamos a ver más adelante en detalle, y como ven acá, que tiene un procedimiento de reducción que se le puede llamar a través de surco, con una piedra redonda de determinado diámetro, que pueden ser de 6 milímetros, de la número 6. Eso lo van a ver en navío. Yo le dijo el doctor así rápidamente, nosotros habíamos hecho muchas veces, y en la guía y en el libro que yo he editado, van a ver la cantidad de avíos de preparación de selección de piedras de diamante para la preparación dentaria. Hoy en el mercado hay un avío, si ustedes lo quieren utilizar, que son de piedras de mediana calidad, no son de baja calidad. Eso es muy importante, porque cuando vamos a preparar zonas muy pequeñas como es el diente, miren cómo estamos viendo a gran aumento para ver la terminación final, que es nuestro talón de Aquiles. Por lo tanto, necesitamos piedras de gran precisión y de gran corte. Esto es como un cuchillo. El cuchillo tiene que tener filo. Por eso, por lo tanto, las piedras de diamante tienen que tener una calidad razonable para que no traumatizar, ya que lo estamos traumatizando el diente, traumatizarlo lo menos posible, ¿sí? Por eso yo les decía, yo hice un avío últimamente en estos últimos años que está en el comercio, que es de la cátedra,
y que van a ver la selección de piedras para que ustedes puedan ya tener, y lo vamos a ver más adelante. Acá lo mismo, ¿ven? Con otro tipo de piedra. Vean la piedra, grano grueso, que generalmente utilizamos en una primera etapa, y grano intermedio en una segunda etapa. Ahí se está siguiendo todos los planos. Si ustedes ven, seguimos toda la anatomía de los dientes. Lo que tenemos que seguir es la anatomía de los dientes. Por eso tenemos que conocer muy bien nuestra anatomía para que no nos vayamos en exceso o perjudicar nuestro diente. Vean que se ve en distintas orientaciones, tanto vestibular, de incisal, de palatino, y lo ideal es verlo con gran aumento, lo ideal, porque estamos preparando zonas muy pequeñas, y esto necesitamos precisión. Ya lo vamos a ver más detallado después más adelante, y generalmente, como yo le dije la otra vez, utilizamos las guías. Esta es otra guía, a través de Surco que veíamos recién, que es una guía así más, menos precisa. Esta que son más precisas que la copia de lo que va a ser el encerado previo o del encerado diagnóstico, tanto digital como analógico. Y estas guías que generalmente las hacemos de silicona para recortar y observar la cantidad de tejido que podemos ir preparando sobre el diente. Y son las que hablamos el otro día de mock-up, ¿sí? Que son las copias de lo que futuramente hemos diseñado para esa reconstrucción que vamos a hacer. Bueno, vamos a pasar. Y luego vamos a la terminación que yo les dije que es nuestro talón de Aquiles, que son dos terminaciones ahí en el mercado, pero yo les voy a mostrar ahora, para que no veamos el concepto de lo que es una terminación horizontal y una terminación vertical. Todo es basado a los espesores de los dientes, ¿sí? Por eso yo le decía a la anatomía de los dientes. Si vamos a hablar de dientes anteriores, nosotros sabemos cuánto tiene de espesor medio el esmalte. Y estamos hablando de 0,3 a nivel cervical, de 0,8 en el término medio y de 1,2 en el borde incisal. Y eso es lo que realmente vamos a empezar a preparar los dientes. Uno cuando va a hacer un muñón va a hacer de acuerdo a la anatomía de ese diente, ¿sí? De lo cual después lo vamos a reemplazar con un material, en este caso cerámico, ¿sí? Siguiendo los mismos espesores que hemos preparado ese diente. Si hemos desgastado 1,2, vamos a reconstruir 1,2. ¿Y cuál es la diferencia entre una preparación vertical y una preparación horizontal? Y acá lo están viendo. Esta es una preparación vertical, acá tenemos lo que es la raíz del diente, acá mismo lo vemos, este es esmalte, ¿sí? Y la interfase, ¿sí? Perdón. No. Y la interfase se le llama como preparación en filo de cuchillo, ¿sí? Filo de cuchillo, ¿sí? Y la horizontal es cuando nosotros preparamos en forma horizontal, como la palabra dice, profundizando la zona del diente. De lo cual esto es diente, esto es la restauración y esto es el esmalte, ¿sí? Y esto es el cemento. Y de lo cual la preparación horizontal siempre la interfase es mucho mayor que la interfase vertical. Por eso hoy, toda la bibliografía, y van a ver la mayoría de los autores, prefieren una preparación vertical a una horizontal. Antiguamente siempre tratábamos de hacer de horizontal. ¿Pero por qué? Porque los materiales que utilizábamos necesitaban espesores. Hoy los materiales que utilizamos, y especialmente cerámicos, los espesores son mínimos. Entonces hemos reducido de 1 milímetro a 0,3 milímetros, y es muchísimo eso.
Por lo tanto, trae aparejado que podemos gastar menos el diente y lograr preparaciones menos invasivas sobre ese diente. ¿Sí? Y una de las palabras o las técnicas más conocidas de preparación vertical es la voz. ¿Sí? De lo cual tiene sus inconvenientes también, y de lo cual necesitamos una preparación previa a saber no solamente la anatomía del diente, sino tener una precisión en la preparación en sí. ¿Qué ventaja tiene? Muchas ventajas. Tiene, lógico, de ventaja. Y lo cual nosotros tenemos que interrelacionar no solamente la clínica, sino con el laboratorio. Lo cual, si no tenemos una correlación de la clínica con el laboratorio, es muy difícil que logremos una eficacia en la preparación vertical. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros, ¿qué tiene la ventaja de la preparación vertical? Seguir lo que tiene el diente, la conformación anatómica del diente. Y la preparación anatómica del diente, que ya lo vamos a ver, esta es la publicación de la más conocida por Loi, por este italiano, que es el que resaltó lo que es los beneficios de la preparación vertical. Si ustedes ven, se mete dentro o se introduce la piedra en flama dentro del surco gingival. Y vean que, ¿qué hay que hacer cuando uno hace una preparación vertical? Copiar lo que el diente tiene. Y ustedes saben que hay una unión que se llama amelocementaria. Y esa unión amelocementaria es convexa. ¿Sí? Y eso se llama contorno. Y ese contorno gingival con el contorno periférico que tiene esta conformación es muy difícil de copiar. Y ese es uno de los requisitos del éxito que tiene la preparación vertical. Si uno lo ve en este diagrama, esta preparación vertical, se la ven acá, esto es diente, el color más amarillento, anaranjado, y va acá. Y este es el surco gingival. Se introduce 0,5, el surco mide 1 milímetro. Se trata de introducir 0,5 de milímetros en ese surco y lograr esa conformación que tiene el diente anatómicamente. Y eso es lo difícil, ¿sí? No solamente logra la preparación, sino que el técnico logre la copia de lo que el diente tenía anatómicamente. Ahí vemos la preparación, estos son los modelos, la copia, ¿sí? La profundización en el surco gingival, se elimina la parte gingival en los yesos, que este es el Dowell Pin que han estudiado en técnica, el troquel individual, y remarcamos la terminación. La ventaja que tiene la terminación vertical es que la podemos seleccionar. Esta raya negra es la ubicación del margen gingival. Y la raya roja y azul es la que nosotros podemos introducir nuestra terminación cervical, que no lo podemos hacer en una preparación horizontal. La preparación horizontal, si llega a la raya roja, tiene que llegar a la raya roja. En cambio, la vertical uno puede jugar en estos décimas de milímetro para lograr el cierre cervical o el cierre definitivo. Así que hay mucha bibliografía sobre eso. Acá tenemos un trabajo clínico de 52 pacientes y ustedes van a ver que la preparación vertical con la línea de terminación logró estabilidad de los márgenes. ¿Qué significa? Que resultó muy buena estabilización de los cierres y de la salud gingival. Que eso es lo importante. Si uno ve, a ver previamente, ahí tenemos la preparación cervical, vertical. Vea, prácticamente acá tenemos la unión amelocementaria, entonces prácticamente se saca esa convexidad y luego se cierra a través de la corona. Como yo les dije, vayan pensando que van a tener que comprarse una lupa. Cualquier terminación en prótesis, yo le dije la palabra principal en prótesis es precisión. ¿Sí? Por eso ustedes van a ver que la mayoría, el que tiene algún pariente, padre, familiar, odontólogo, hoy la odontología moderna utiliza magnificación. Si no, no vamos a poderlo ver nunca eso. Jóvenes tenemos buena vista, pero ya no la magnificación que puede tener una lupa. Ahí tenemos 2,5, que es lo tradicional que uno puede tener,
asa y por, y vean la diferencia entre esto y esto. ¿Sí? Por eso vayan pensando que van a tener que comprar una lupa, que es una cosa fundamental para que podamos hacer terminaciones, y no solamente terminaciones, sino todo lo que queramos hacer dentro de la odontología restauradora. En operatoria es muy importante y en prótesis es importante también. ¿Sí? Bueno, quiero saber si hay alguna pregunta. No, profe, se entendió todo. ¿Sí? Bueno, todos estos conceptos que yo le estoy dando, algunos van a ir a los parciales, como yo le dije en un principio. Entonces, le estoy dando algunos conceptos que muchas veces no lo van a encontrar en los libros. Para eso es el teórico. Yo le dije en el teórico presencial. Vamos a dar conceptos que muchas veces no lo van a encontrar en los libros, sí lo van a encontrar en journal, ¿eh? Que la mayoría son en inglés. Ya lo saben eso, pero lo van a encontrar. Vamos a tratar de darle algunos conceptos que sale de lo tradicional para que vean lo que es hoy la odontología actual en estos casos. ¿Sí? Así que cualquier duda me preguntan y ya... A mí no me quedó claro una cosa. Sí. La diferencia de las preparaciones vertical y la horizontal, no la entendí. Sí, una en la vertical, como yo le dije, ya lo vamos a ver en detalle en un teórico. Yo le estoy dando un panorama para que ya en la próxima, que se va a hablar de diagnóstico, y después se habla de preparación y se va a hablar específicamente de preparación de muñón y de provisor. Entonces, en la preparación horizontal es que es lo que se venía haciendo hace mucho tiempo, que es hacer un hombro al nivel del margen gingival, pero en sentido de profundidad. Usted tiene que profundizar el diente, ¿sí? La preparación, o reducir más el diente, para que el material asiente sobre ese hombro, ¿sí? Y la vertical es directamente como un filo. Directamente se elimina todo lo que es lo convexo alrededor del margen gingival, que es lo que yo le dije. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia? En que en la preparación horizontal usted va a gastar 1 milímetro como mínimo, y en una vertical usted va a gastar el diente 0,3, 0,4 de milímetro. Esa es la gran diferencia. De lo cual hoy los materiales que tenemos en el mercado facilitan que lo podamos reproducir. Antiguamente no lo podíamos reproducir. La única forma de reproducirlo era con un metal, ¿sí? Pero no íbamos a hacer, ¿qué es lo que se hacía? Yo cuando me recibí hacíamos una corona metalo, cerámico, metalo plástico, pero el hombro de terminación tenía que ser metálico. Por lo tanto es lo antiestético posible, ¿sí? Hoy con los materiales cerámicos podemos lograr esos espesores. Por lo tanto, la preparación vertical hoy hace que podamos introducirla mucho más, y tiene la gran ventaja que preparamos menos el diente, es menos invasiva, que es lo que buscamos hoy en la odontología. ¿Me entienden? Gracias, profe. Profe, disculpe, Sí. aparte de la ventaja de desgastar menos el diente, ¿tiene alguna otra ventaja mecánica o No, tiene estética? soporte y tiene retención las dos, porque después usted va a lograr el paralelismo de las paredes laterales, las paredes libres, que son vestibular y palatina, y con eso va a lograr retención. Sí, pero tiene la gran ventaja que va a reducir menos en la preparación, que va a desgastar menos el diente, va a ¿Hay alguna destruir menos el diferencia diente. estética, ¿Sí? por ejemplo? ¿Cómo? ¿Hay alguna diferencia estética, por ejemplo, entre una No, terminación? yo le dije, lo peor en esto, ¿cuál es lo peor? Es que el laboratorio es más complicado. El laboratorio necesita de mejor definición de la impresión, que significa que usted la impresión tiene que ser muy buena, copiar muy bien ese margen, o el escaneado también tiene que ser muy preciso. ¿Me entiende? Entonces, todo ese procedimiento de copiado, de lo cual le va a llegar al técnico, tiene que ser muy importante, para que el técnico pueda reproducir exactamente lo que es la corona definitiva. ¿Me entiendes? Y eso es lo difícil. Eso es lo más complicado. ¿Estamos?
Sí, estamos, gracias. Bueno, nos estábamos viendo el martes que viene, Bueno, profe, gracias. ¿de acuerdo? Dale, profe, ¿es el mismo link? El mismo link, nunca se va a cambiar, siempre los martes va a ser el mismo link, Genial, muchas gracias, profe. ¿de acuerdo? Gracias, profe. Ok, profe, hasta luego. Gracias, profe.